¿Alguna vez despertaste con el corazón pesado, sintiendo que todo sigue igual, que nada cambia? Abres los ojos, miras al techo y lo primero que viene a tu mente es otra vez un día más de lucha, una mañana más intentando creer que todo saldrá bien. Tal vez conozcas esa sensación, despertar cansado, incluso después de dormir, respirar hondo y preguntarte en silencio, ¿será que Dios todavía me escucha? Pues sí, esa misma pregunta también la hacían los antiguos sabios judíos. Ellos conocían el peso de la espera, el miedo al mañana, el dolor de quien reza y no ve respuesta. Pero también descubrieron algo que casi nadie sabe hoy. Hay palabras que el cielo escucha de un modo diferente. Cierta vez, un anciano rabino le dijo a su alumno, no toda oración necesita ser larga, pero hay una que, si se dice en voz alta al amanecer, mueve los cielos en 3 días. El alumno dudó, pero hizo lo que el maestro pidió, y 3 días después, algo que parecía imposible sucedió. El rabino sonrió y simplemente dijo, no necesitas entender, solo necesitas creer lo suficiente como para decirlo. Los sabios siempre enseñaron que las palabras dichas al despertar tienen un poder especial. En ese instante entre el sueño y el despertar, el alma aún está cerca del mundo espiritual, más sensible, más pura, más verdadera. Y por eso, lo que dices al despertar puede cambiar todo tu día, pero casi nadie lo hace. La mayoría despierta ya preocupada, ya mirando el celular, ya conectándose al mundo, pero olvidando conectarse a lo alto. El secreto que los antiguos guardaban era simple, no es solo orar, es orar en voz alta. Porque cuando la boca habla, el corazón despierta, y cuando el corazón despierta, el cielo escucha. No necesitas un ritual complicado. No necesitas saber hebreo ni entender teología. Basta con hablar con verdad. Basta con decirlo. Imagina a una mujer sola en la cocina, preparando el café antes de salir a trabajar. Mira por la ventana, ve el cielo comenzar a aclarar, y por un instante siente ganas de agradecer o quizá de pedir. Respira hondo y dice bajito una oración. Sin darse cuenta, termina hablando más fuerte. Las palabras salen simples, pero sinceras. En ese momento, algo dentro de ella cambia y no entiende por qué. O un hombre en el coche, detenido en el tráfico, cansado de la rutina, de las cuentas, de la soledad. No tiene fuerzas para rezar, pero murmura, Dios, solo ayúdame a no rendirme hoy. Y es suficiente, porque en el fondo, la oración verdadera es la que nace del cansancio y aún así elige hablar. Los antiguos sabios judíos creían que existía un salmo especial, olvidado con el tiempo, que cargaba este poder. Un salmo que cuando se leía en voz alta al despertar abría los caminos cerrados y hacía que la petición fuera respondida en 3 días. Lo llamaban el Salmo de la Victoria Invisible. Y quienes lo recitaban decían sentir lo imposible comenzar a moverse, no desde afuera, sino desde dentro. Puede que no lo creas al principio, pero si algo enseña la vida, es que lo que parece simple muchas veces es lo que más transforma. Hablar con Dios en voz alta al despertar puede parecer pequeño, pero es como encender una llama antes de que el día comience. Y si te dijera que hay un salmo olvidado, casi borrado de la memoria del tiempo, que carga esta fuerza, un salmo que los sabios decían ser escuchado como el primer sonido de la creación, ¿lo leerías mañana al despertar? ¿Lo dirías en voz alta? En ese instante, descubrirás por qué el amanecer es el momento más sagrado del día y lo que sucede espiritualmente cuando eliges abrir los ojos y hablar con Dios antes de hablar con el mundo. Antes de continuar, deja tu comentario de fe. Escríbelo con el corazón. Confío en que algo bueno ya está en camino. Estas palabras no son solo letras, son un acto de fe. Cuando lo declaras, el universo escucha, el cielo se mueve y lo imposible comienza en silencio a volverse posible. Hay algo misterioso en despertar temprano. Antes de que el mundo despierte, el silencio es distinto. El aire parece más ligero. El cielo aún guarda restos de la noche y hay una calma que rara vez se repite durante el día. Quizá por eso los sabios judíos llamaban a este momento la hora en que el cielo escucha mejor. La verdad es que la mayoría de las personas despierta en automático. Suena la alarma, el cuerpo se levanta, pero el alma sigue acostada. Se abren los ojos, pero no el corazón. Y el día comienza lleno de tareas, sin espacio para lo sagrado. Pero, ¿qué pasaría si nos detuviéramos un solo minuto antes de todo? Antes del celular, antes de las noticias, antes del café, y usáramos ese instante para hablar con lo alto. Los maestros de la antigua sabiduría judía enseñaban que el amanecer no es solo el inicio del día, sino un renacimiento espiritual. Cuando el sol nace, el mundo es recreado.
Y quien habla con Dios en ese instante participa de la misma creación. Una vez, un rabino fue cuestionado por un joven. ¿Por qué debo rezar apenas al despertar? Puedo hablar con Dios en cualquier momento. Y el rabino respondió sonriendo, claro que puedes, pero al amanecer, Dios todavía está esperándote. Él explicaba que la primera palabra del día define el rumbo de las horas que vendrán. Si la boca se abre para agradecer, el corazón se prepara para reconocer milagros. Pero si la primera palabra es queja, el mundo parece responder de la misma forma. Piensa un instante. ¿Cuántas veces comenzaste el día con prisa, preocupación o cansancio? ¿Y cuántas veces eso terminó marcando tu humor, tus decisiones, tu energía? Los sabios lo sabían mucho antes de la psicología moderna. Decían que el alma al despertar regresa al cuerpo aún envuelta en luz divina y que las primeras palabras pronunciadas son como semillas lanzadas en la tierra fresca de un nuevo día. Por eso, cada mañana es una oportunidad, un campo vacío donde eliges lo que vas a sembrar. Pero el secreto no está solo en pensar positivo, está en hablar en voz alta. Porque en el misticismo judío, la palabra es acción espiritual. El mundo fue creado a través de la palabra, y dijo Dios, que haya luz. Cada vez que dices algo con fe, incluso un simple gracias o un ayúdame, Dios, estás recreando tu propia luz. La Cábala enseña que al amanecer los portales espirituales están abiertos. Es el instante en que el alma recién despierta aún recuerda lo que vio en los mundos invisibles durante el sueño. Por eso, cuando hablas con Dios apenas al despertar, tus palabras tienen más pureza, más alcance, más verdad. Los antiguos lo llamaban la hora dorada del alma. Un tiempo tan breve, pero tan poderoso, que muchos rabinos decían que una oración hecha en ese instante valía por 100 hechas en la tarde. Pero no se trata solo de religión, se trata de reconexión humana, de mirar hacia adentro y recordar que eres más que cuentas, más que obligaciones, más que cansancio, que antes que todo eres alma y que el alma necesita alimento tanto como el cuerpo. Y ese alimento comienza con la palabra, con la simple valentía de decir, gracias por un día más. Guíame hoy, Eterno. Muéstrame el camino correcto. Son palabras pequeñas, pero el cielo entiende cada una. Una antigua costumbre entre los sabios era abrir el día con un salmo. Creían que cada salmo era como una frecuencia espiritual, una melodía invisible que armoniza el alma. Y había un salmo en especial, poco conocido, casi olvidado, que reservaban para las mañanas en que necesitaban ayuda urgente. Decían que era tan poderoso que cuando se leía en voz alta al amanecer traía respuesta en 3 días. Ese es el salmo que estamos a punto de revelar. Pero antes de eso, es necesario entender por qué algunas oraciones funcionan y otras no. Ahora descubrirás las 3 dimensiones de la petición espiritual, mente, corazón y palabra, y comprenderás cómo alinear las 3 para que tu oración no solo suba, sino que también sea escuchada. Nuestros antepasados no comenzaban el día con prisa. Antes de cualquier palabra, respiraban hondo, miraban al cielo y recordaban, el aire que entra ahora es el primer regalo del día. Ellos sabían que el amanecer no era solo el inicio de un nuevo ciclo, era un reencuentro con el Creador. Mientras el mundo moderno despierta con ruido y urgencia, los antiguos despertaban con silencio e intención. Según la sabiduría judía, desde los tiempos de Abraham, el primero en orar al salir el sol, la oración matutina fue creada para alinear el alma con la luz. Abraham llamaba a ese momento Saharit, la oración del amanecer, y decía que cuando el hombre habla con Dios apenas al despertar, su vida se alinea con el ritmo de la creación. No era una costumbre, era un lazo vivo entre el hombre y lo divino. Los antiguos sabios creían que durante la noche el alma sube a los mundos superiores, donde recibe orientaciones, sanidades y respuestas que el cuerpo no percibe. Pero al amanecer, cuando el alma regresa, trae consigo ecos de lo que escuchó allá arriba. Por eso, las primeras palabras del día eran vistas como semillas de luz. Ellas decidían lo que florecería en ese nuevo ciclo. Y es por eso que orar al despertar es más que un hábito espiritual, es un reencuentro con lo que realmente eres. Existen registros antiguos en manuscritos guardados por familias judías en España e Israel que hablan de los cánticos de la aurora. Salmos específicos que eran recitados por los Kohanim, sacerdotes, en el templo de Jerusalén, justo cuando el primer rayo de sol tocaba el altar. Se dice que en ese instante el mundo entero vibraba en armonía. Los pájaros comenzaban a cantar, la brisa cambiaba y hasta los sonidos de la ciudad parecían inclinarse ante el nuevo día. Entre esos cánticos,
Existía un salmo misterioso o reservado solo para ocasiones muy especiales, momentos de angustia, miedo o decisiones de vida. Era el salmo usado cuando el alma estaba cansada y necesitaba una respuesta inmediata. Con el tiempo, ese salmo se perdió o quizá fue guardado esperando el momento correcto para ser redescubierto. Los cabalistas decían que cada salmo es un mapa espiritual. No son solo poemas, son fórmulas divinas compuestas por combinaciones de letras que vibran con energía sagrada. Por eso, recitar un salmo no es solo hablar, es tocar el tejido de lo invisible. Y hay una enorme diferencia entre leer con los ojos y hablar con la boca. Cuando la voz humana se une a las palabras sagradas, se crea un puente, una frecuencia que se eleva como incienso ante el trono del Eterno. Los antiguos creían que al amanecer, Dios pasea por el mundo espiritual observando quién se levanta para saludarlo, no porque Él lo necesite, sino porque el ser humano necesita recordar que no camina solo. Por eso, la oración matutina se hacía de pie, con el rostro vuelto hacia el oriente, donde nacía el sol, como un gesto simbólico de renovación. Era el cuerpo diciendo, aquí estoy, Dios, una vez más. Gracias por despertarme. Y en esa primera hora, muchos escogían un salmo para guiar el corazón. Algunos leían el Salmo 23, otros el 91. Pero había un pequeño grupo de sabios que guardaba un secreto, un salmo que no era recitado en público, sino solo entre los iniciados. Un salmo que actuaba rápido. Se cuenta que en Saft, ciudad mística de Israel, un rabino anciano llamaba a sus alumnos antes de que saliera el sol. Ellos se reunían en la azotea de la sinagoga, envueltos en el frío de la madrugada. El rabino, con voz débil, decía, lean en voz alta, y no solo lean, dejen que el sonido salga del corazón. Y entonces, juntos recitaban el salmo secreto. Algunos lloraban, otros solo cerraban los ojos. Y siempre, 3 días después, algo sucedía. No era coincidencia, era el poder de la palabra viva. Hoy vivimos en un tiempo en que casi nadie recuerda esto. La oración se volvió apresurada, las palabras perdieron su peso y el amanecer pasó a ser solo un reloj. Pero el poder no se fue, solo espera ser redescubierto. El mismo sol que nació sobre Jerusalén todavía nace sobre ti. Y el mismo Dios que escuchó las oraciones de Abraham, de David y de los antiguos rabinos, aún escucha cada palabra dicha en voz alta al amanecer. Pero, ¿cómo alinear tu mente, tu corazón y tus palabras para que tu oración sea escuchada y respondida? Eso es lo que vas a descubrir ahora, porque el secreto no está solo en hablar, está en cómo hablas. Las 3 dimensiones de la petición. ¿Alguna vez notaste que a veces oramos, pero parece que nada sucede? Las palabras salen, pero el corazón está lejos. La boca habla, pero la mente está pensando en otra cosa. Y al final nos preguntamos, ¿será que Dios me escuchó? Los sabios judíos decían que la respuesta es simple, pero profunda. Dios siempre escucha, pero no siempre hablamos de verdad. Según la sabiduría de la Cábala, una oración solo se vuelve completa cuando nace en 3 dimensiones: mente, corazón y palabra. Estas 3 fuerzas juntas crean un puente perfecto entre el hombre y lo divino. Pero si una de ellas falla, el puente no se sostiene. Ellos llamaban a esto el triple hilo de la fe. La mente piensa la petición, el corazón siente la petición, la boca entrega la petición al cielo. Primera dimensión, la mente, Kavaná, intención. La mente es el mapa de la oración. Ella da dirección. Cuando hablas con Dios sin saber lo que realmente deseas, es como enviar una carta sin dirección. La intención, Kavaná en hebreo, es el punto de partida. Es detenerse un instante y preguntarse, ¿qué es lo que realmente quiero? Puede ser paz, sanidad, una señal, fuerza o simplemente consuelo. Pero es necesario nombrar el pedido dentro de ti antes de pronunciarlo. La mente es la mirada que elige el destino de la plegaria. Segunda dimensión, el corazón, Tiferet, emoción. Si la mente da dirección, el corazón da vida. Sin emoción, la oración es solo sonido. Y los cielos, decían los antiguos, no responden al sonido, responden al sentimiento. Cuando hablas con emoción verdadera, cuando hay lágrima, gratitud, esperanza o incluso una ira sincera, tus palabras adquieren una vibración distinta, suben como una llama viva. El corazón es el combustible de la oración, es el sí silencioso del alma. Y Dios, dice el Zohar, oye la vibración del corazón aún antes de que la boca se abra. Tercera dimensión, la palabra Malhut, acción. La tercera y última dimensión es la más simple y la más olvidada,
la palabra dicha en voz alta. Porque en el judaísmo, hablar es actuar. El mundo fue creado por la palabra, y dijo Dios, que haya luz. Por eso, la palabra es el momento en que lo invisible se vuelve visible. Lo que era pensamiento y emoción toma cuerpo. La palabra transforma la fe en realidad. Los cabalistas explican que la boca es el portal entre los mundos. Todo lo que pasa por ella, bendición o maldición, se manifiesta de alguna manera. Por eso, cuando dices algo con fe, en voz alta, al amanecer, tus palabras viajan en línea directa hasta la fuente. Las tres juntas, cuando el cielo escucha. Ahora imagina las tres dimensiones unidas. La mente sabe lo que pide, el corazón lo siente con verdad y la boca lo entrega en sonido. Ese es el momento en que la oración vibra y el cielo responde. No es magia, es sintonía. Es como afinar un instrumento. Cuando los tres acordes se alinean, nace la música. Y cuando mente, corazón y palabra se unen, nace el milagro. Pero el secreto que los antiguos guardaban va más allá. Ellos decían que existe un salmo específico, una secuencia de palabras que cuando se pronuncian con estas tres fuerzas alineadas, acelera la respuesta divina. Era el salmo usado cuando el alma ya no tenía fuerzas para esperar, el salmo de los que necesitan una respuesta en 3 días. Ese salmo fue olvidado con el tiempo, escondido en pergaminos y memorias, pero los maestros de la luz lo llamaban el cántico de la victoria invisible. Y ahora estás a punto de conocerlo. Un texto corto, pero vibrante como un trueno silencioso. Una plegaria que David escribió en tiempos de guerra, pero que los sabios transformaron en una llave espiritual para la vida moderna. Y ahora será finalmente revelado. El Salmo 20, el cántico de la victoria invisible. Algunos textos no envejecen, sobreviven porque no fueron escritos solo con tinta, sino con alma. Y entre los 150 salmos del rey David, hay uno que los antiguos llamaban el cántico que Dios escucha primero, un salmo guardado en silencio por siglos, usado en los momentos en que el hombre ya no sabía qué hacer y solo quedaba creer. Ese es el Salmo 20. Antes de revelar sus palabras, los sabios siempre pedían, no lo leas como quien lee, léelo como quien clama, porque el Salmo 20 no es una poesía, es un grito de confianza, un eco del alma humana clamando por ayuda y recibiendo respuesta. El ritual del Salmo 20. Antes de todo, respira, despierta sin prisa. No tomes el celular, no hables con nadie, habla con el cielo primero. Siéntate o ponte de pie frente a la ventana, donde puedas ver la luz del amanecer. Cierra los ojos y di en voz alta con calma, Eterno, recibe esta oración como los antiguos la pronunciaban, con fe pura y corazón despierto. Después, lee el Salmo 20 en voz alta con emoción. No importa si es en español, lo que importa es la intención, la voz, el sonido, el corazón. Y entonces, deja que las palabras actúen. Los sabios aseguraban, en 3 días la respuesta llega. A veces en forma de solución, a veces en forma de señal, a veces en forma de paz. Pero siempre llega. Salmo 20. El cántico de la victoria invisible. Que el Señor te escuche en el día de la angustia. Que el nombre del Dios de Jacob te proteja. Este es el inicio del despertar espiritual. La angustia aquí no es solo dolor, es el clamor del alma que añora a Dios. El nombre del Dios de Jacob representa la energía que protege al soñador, aquel que lucha en silencio y aún cree. Desde su santuario te envíe socorro y desde Sión te sostenga. En la Cábala, Sión es el punto donde el cielo toca la tierra. Es el código de la ayuda invisible, la fuerza que llega de donde menos lo esperas. Cuando se lee en voz alta, este verso abre el canal de la providencia divina. Acuérdese de todas tus ofrendas y acepte tus sacrificios. Aquí David habla del valor de lo que ya diste, tus lágrimas, tus intentos, tu esfuerzo. Dios no olvida. Todo lo hecho con amor se transforma en crédito espiritual. Este verso reactiva esas bendiciones olvidadas. Conceda lo que tu corazón desea y cumpla todos tus propósitos. El corazón es el altar. Cuando las palabras nacen de allí, el universo responde. Los sabios decían que este es el verso de la manifestación, el punto en que la petición comienza a materializarse. Celebraremos tu salvación y en el nombre de nuestro Dios levantaremos pendones. El Señor cumpla todas tus peticiones. Aquí agradeces antes de ver el resultado. Esa es la fe madura, la certeza silenciosa de que ya fuiste escuchado. La gratitud abre el último sello de la bendición. Ahora sé que el Señor salva a su ungido. Él lo oirá desde su santo cielo con la fuerza salvadora de su diestra. Este verso es el punto de giro.
En la tradición mística, es el instante en que la energía divina comienza a actuar en los bastidores de la realidad. La mano derecha de Dios representa acción rápida, el milagro en movimiento. Unos confían en carros y otros en caballos, pero nosotros invocaremos el nombre del Señor nuestro Dios. Es el llamado a la confianza. No se trata de negar la razón, sino de recordar que lo imposible solo se vuelve posible cuando el corazón confía más allá de la lógica. Es el verso de los que creen, aún sin ver. Unos se encorvan y caen, pero nosotros nos levantamos y estamos firmes. Este es el verso de la victoria invisible. Aun cuando parece que nada cambió, el alma se levanta por dentro y el mundo empieza a cambiar por fuera. Los cabalistas decían que quien repite este verso en voz alta 3 veces, fortalece su propia fe. Salva, Señor. Que el Rey nos escuche cuando clamemos. El cierre es un llamado directo, como quien golpea la puerta del cielo. No hay formalidad, solo sinceridad. La petición final, pura, completa. ¿Cómo aplicar el Salmo 20? Despierta temprano antes de que el sol salga por completo. Lava tu rostro con agua fría, símbolo del renacimiento. Lee el Salmo 20 en voz alta con calma y presencia. Después de leer, di, confío en que en 3 días la respuesta llegará, en el tiempo, en la forma y en la voluntad del Eterno. Guarda silencio por unos segundos. Siente el aire, el eco de tu voz todavía vibrando. Eso es oración viva. Desde el inicio de este camino aprendiste que las palabras tienen poder, que la voz dicha con fe atraviesa lo invisible y que el amanecer es el momento en que el alma conversa con el cielo. Pero el secreto final que los sabios guardaban es este: el salmo no es una fórmula, es un espejo. No sirve solo para pedir, sirve para recordar quién eres. Salmo 20 no es únicamente una oración de emergencia, es un recordatorio diario de que hay algo más grande cuidando de ti. Cuando David escribió, unos confían en carros y otros en caballos, pero nosotros invocaremos el nombre del Señor, estaba hablando de una fe que no depende de las circunstancias, una fe que permanece firme aun cuando el mundo se derrumba. Y esa es la victoria invisible, seguir creyendo. La victoria invisible es despertar y decir gracias antes de saber si el día será bueno. Es mantener el corazón abierto aun después de haber sido herido. Es hablar con Dios con sinceridad, sin necesidad de aparentar fuerza. Es reconocer que el Eterno está en los detalles, en la mirada de un desconocido, en un café caliente, en una brisa suave. Todo eso es respuesta. Todo eso es presencia. Los sabios de Israel enseñaban que quien hace del salmo un hábito transforma su propia vida en un campo fértil de pequeños milagros. Y al final, son esos pequeños milagros los que construyen las grandes victorias. No necesitas mucho. Basta un minuto de silencio al amanecer. Basta una voz que confía. Basta recordar que el mismo Dios que creó el sol también enciende la luz dentro de ti. El ritual de los 3 días es el comienzo, no el final. Después de él, la práctica se vuelve sencilla. Lee el Salmo 20 siempre que te sientas perdido. Habla en voz alta, aunque la voz tiemble. Agradece antes de pedir. Confía aun cuando no entiendas. Con el tiempo, percibirás que ya no solo estás leyendo el Salmo, sino viviendo dentro de él. Porque el Salmo habla de victoria, pero no de la que ven los ojos. Habla de la victoria que ocurre por dentro cuando entiendes que nada puede separarte de la fuerza divina, cuando reconoces que incluso en las caídas hay brazos invisibles que te sostienen, cuando comprendes que la fe es el hilo que une el cielo y la tierra y que tu voz es el nudo que los enlaza. El místico Baal Shem Tov decía, quien habla con el Eterno al amanecer nunca camina solo al atardecer. Y tal vez ese sea el mayor regalo del Salmo 20, la certeza silenciosa de que nunca estás solo. Así que la próxima vez que suene el despertador, antes de todo, detente, respira, mira la luz que nace y di: Señor, gracias por un día más. Que las palabras de mi boca sean puentes hacia tu cielo. Y entonces, lee el Salmo 20 en voz alta. Deja que cada verso sea un recordatorio de que lo imposible no es obstáculo, es invitación. Porque la verdadera victoria no es cambiar el mundo afuera, sino despertar al poder que siempre estuvo dentro de ti. Esa es la victoria invisible. Esa es la promesa de los sabios. Y ahora es también tu camino. Que cada amanecer te encuentre listo para hablar con el cielo. Porque Dios aún escucha y siempre respondió. Solo estaba esperando escuchar tu voz.